Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Yeah! Hoy tenemos un programa absolutamente animal brutal al respecto de los viajes en el tiempo. Ya sabéis que es un tema que me parece tremendo. Llegué a escribir un libro sobre personas, incidentes que habían tenido pues sucesos de desplazamientos en el espacio y en el tiempo, de repente, gente que no se conoce de nada y que les pasa que están en un sitio y que de pronto pues se encuentran en una micromillonésima de segundo, se encuentran en otro lugar, habiendo perdido incluso tiempo de sus vidas, también teniendo en cuenta que a veces se les presentaba el fenómeno ovni, otras veces no, y que desde luego son sucesos que les marcan la vida para siempre, porque sobre todo porque no saben qué les ha ocurrido entre medias. Y eso es perturbador. No saben qué ha pasado. Es algo que tienen para siempre ahí en su subconsciente. No saben qué les ocurrió. No saben por qué les ha ocurrido y sobre todo por qué a ellos. Ahí está la movida. Y si fuese algo realmente pues de elección, pues tendría que haber una comparación entre 7.000 millones de tíos que estamos aquí, los Australopithecus que estamos aquí haciendo el ganso aquí en la Tierra. Pues ¿por qué a esos pollos les pasó eso? Bueno, pues les pasó a ellos. Y la gracia de todo esto es que en algunas ocasiones aparecen pues lo que serían datos o elementos comunes. Personas que en diferentes partes del mundo pues resulta que les pasan estos desplazamientos espaciotemporales y tienen algo de especial esos eventos. Y hoy lo vamos a ver. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir a hace unos 25 años, estamos hablando del año 1996, más o menos. Sí, hace 25 años, estamos en el año 2021, pues sí, ese sería realmente el tema, ¿no? Y bueno, es un email que me ha mandado un telespectador que es realmente impresionante, pues sobre todo por cómo lo vivió y sobre todo porque se conocía perfectamente la zona, sabía dónde estaba, hasta que de repente algo cambió su vida para siempre. Así que vamos a enchufar baptisterio con este tema porque realmente me parece proto acojonante. Vamos allá. Me dice: hola Vicente, te escribo este email como me pediste en el comentario. Este señor hizo un comentario y le dije: oye tío, pues pónmelo en un email porque merece la pena verlo, ¿no? Y me dice: tal y como me pediste, para explicarte lo que nos pasó aquel día hace unos 25 años. Aquel día de invierno en Asturias, es una región de España, estábamos en Avilés, otra persona y yo, visitando a unas personas, a unos familiares, y bueno, hacia las 9 de la noche, pues decidimos volvernos a nuestra casa, que estaba en Langreo, una ciudad a pocos minutos de Oviedo. Avilés está en el norte y Oviedo en el centro. Langreo está un poco al sur de Oviedo, por lo tanto teníamos que ir dirección a Oviedo y poco antes de llegar a Oviedo coger el desvío dirección a Langreo. Bueno, bien, pues quiero decirte que hay en Asturias una autopista llamada Y que une Oviedo, Gijón y Avilés. Bueno, todo bien. Y entonces el testigo me sigue diciendo:
Bueno, Vicente, pues mira, salimos de Avilés, dirección a casa, una ruta que hacíamos muy frecuentemente, y cogimos la autopista y cogimos la dirección Oviedo-Gijón. Como siempre, todo bien. Entonces luego cogimos el desvío dirección Oviedo y dejamos atrás el desvío a Gijón. Aquí, ahí está la movida, aquí ya no hay cambio de sentido a Gijón. Habría que salirse en una salida y retroceder a Gijón, pero no. Y entonces resulta, ojo aquí, que llegando a Oviedo, cogimos el desvío a Langreo, todo ello sin abandonar la autopista, ya que la autopista Y enlaza con la que va a Langreo. Y bueno, pues ya estando incorporados en la autopista a Langreo, llegando a unos túneles en un alto, nos encontramos con una niebla cerrada. Cosa común en la zona, podía pasar. Y estando pues en esa zona, pues esperando a entrar al túnel, de repente pues se fue aquella niebla disipando, se fue haciendo más pequeña, se fue disipando poco a poco. Y a mí el caso es que me extrañaba tardar tanto en entrar al túnel. Teníamos que haber entrado antes. Y estaba el tema de esa niebla que de repente pues se fue disipando pues de pronto. Yo seguí conduciendo y cuando la niebla ya era casi inexistente, nos fijamos y no podía ser posible. Vimos unas chimeneas altas y no nos lo podíamos creer. Era imposible. Estábamos en dirección Gijón, muy cerca de la ciudad. Las chimeneas eran los altos hornos de Ensidesa. Aquello era imposible. Cuando miramos el reloj eran las 9:15 de la noche aproximadamente. El trayecto de Avilés a Langreo era de 45 minutos y hasta los túneles de unos 40 minutos. Imposible. Nunca encontramos una explicación. Tuvimos que llegar a Gijón y dar la vuelta hacia Langreo. Volvimos a llegar al alto de los túneles, volvió a aparecer la niebla, pero esta vez sí que llegamos al túnel. Todavía hoy no sabemos qué nos pasó en aquel suceso. Nunca le hemos encontrado explicación. Eso fue lo que nos ocurrió. Y bueno, pues un saludo, Vicente. Bueno, yo le pregunté a este testigo, me dijo que no tuvieron ninguna sensación de mareo, fue todo normal, menos el caso en sí. Le pregunté si tuvieron algún tipo de efecto en el coche o si vieron algún tipo de esfera, me dijeron que no. Le pregunté si se cruzaron con algún otro coche, me dijeron que no. Me dijo que el problema es que el tiempo de viaje no concuerda con los kilómetros recorridos. Ahí está el problema. Y esto lo he visto en muchísimas ocasiones. Luego sí que me dijo que no vio ningún tipo de luz rara. También me dijo que los relojes funcionaron perfectamente, que era de noche, invierno, zona que puede aparecer la niebla, pero a él le pasó aquello, que estaba yendo en una dirección y que de pronto pues se encontraron en otra dirección con un tiempo que no se correspondía con lo que tenían que haber tenido en su desplazamiento.
Era de noche, invierno, una zona con niebla, una zona que además ya había habido accidentes extraños en otros años, ¿no? Un punto negro de tráfico, me dijo este testigo. Había muerto bastante gente en accidentes justo en ese túnel, eh, incluso despejado, zona de muchos accidentes, me dijo, eh, pero que no es una carretera en malas condiciones, pero los accidentes allí ocurren y el problema es el siguiente, que se encontraron con un cambio brutal de sentido cuando fueron encontrándose en aquella niebla. Y es que esa niebla yo la he visto en muchísimas ocasiones en estos casos de incidentes de viajes en el tiempo. ¿Qué ocurre con esto? Bien, hay dos opciones que yo he estado estudiando durante muchos años. Uno, la posibilidad del encuentro con el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Visibles o no visibles. Lo que estoy hablando aquí es una propia abducción. Además de dos personas. Y además familiares. Este hombre iba con su madre. Ahí estaríamos hablando de un posible lazo de sangre y de un posible experimento. Los objetos voladores no identificados pueden ser visibles o no visibles. He visto casos en donde incluso hay esferas que llegan a rodear lo que son esos coches mientras que están en esas nieblas. Esferas que son de diferentes colores, pero es que aquí no hay nada de eso, solo la niebla, que aparece como, pues, directamente evento, efecto, utilización de desplazamiento de un objeto físico con personas dentro para directamente hacer, pues, lo que sería un desplazamiento, pero en el lado contrario. También está la segunda opción, que sería directamente un evento de fallo espacio-temporal en lo que es nuestro mundo, el universo, el cosmos entero, como queráis llamarlo, que es directamente un error en la malla espacio-temporal. ¿Qué ocurre con esto? Lo he hablado en muchísimas ocasiones. Puede ser un fallo natural o puede ser un fallo de una simulación de la realidad. Si todo esto que estamos viviendo ahora mismo, si este boli azul, que lo tengo cochambroso, pero es mi boli, pues fuese completamente real, pero alguien hubiese diseñado toda la realidad, pues estaríamos viviendo en una simulación de lo que nosotros nos pensaríamos que es de verdad, pero no lo es. Es como si Super Mario se diese cuenta de repente que está en mi pantalla de mi Game Boy, que todavía funciona, la jodía. Si estuviésemos en una simulación, pues estaríamos en unos servidores, en un ordenador. En ese ordenador, al igual que mi ordenador, que está hecho polvo, pues podría haber fallos. Esos fallos se estarían materializando como niebla, y esa niebla sería capaz de hacer que esas personas directamente se teletransportasen a otro lugar directamente e incluso en movimiento. Ahí está la gracia. ¿Por qué en movimiento? Pues sí, efectivamente. Y de hecho, ellos no se darían cuenta de nada. Pero eso sí, se produciría vamos a ver. Pues como si esto fuese la realidad, pues ahí estaría el error. Se doblaría la realidad y ellos aparecerían en el otro lado, pero el problema es que ellos irían para allá y cuando acabase el error,
pues ellos irían para allá. Y el problema aquí es que existe en ese error un fallo en lo que sería el tiempo. Ese es el principal argumento de este tipo de fallos en la realidad, que son impresionantes y que no os podéis ni imaginar la cantidad de incidentes que ha habido de este tipo a lo largo de la historia. Personas que no se conocen para nada, en lugares completamente diferentes de la historia. Los he estado estudiando durante muchísimos años y es esa niebla que aparece y que realmente pues es el punto de unión de todos estos sucesos. ¿Por qué esa niebla? Parece que se está deformando prácticamente la realidad y les pasa a todos. Algunas veces podríamos decir que es intencionado, si es el fenómeno ovni. Si es un fenómeno natural de una simulación, también aparece esa niebla. Es como si realmente la existencia misma dejase de existir. Es como si de repente le diese un martillazo al ordenador y, bueno, se quedase la pantalla un poco jodidilla, ¿no? Con unos cristalitos ahí, pues ahí no se vería nada. Pues ese no se vería nada de ese golpazo con, a lo mejor con mi boli chusco, ¿no? Pues efectivamente eso sería la representación de esa niebla, en esta posible simulación en donde estemos viviendo. Simulación acojonante, porque si yo me enchufo ahora mismo así con el boli, pues me hago daño. O si estoy en una piscinilla ahí, en plan chachi en verano, pues me lo paso bien y me gusta el agua cuando me voy al agua, aunque esté helada el agua, ¿no? Que por cierto, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo me tiro a la piscina y la verdad es que la primera impresión pues no es que sea muy buena. Aún así, pues eso está ocurriéndote, es real o lo parece. Y entonces, en este tipo de errores en el espacio y en el tiempo aparece esa niebla y aparece siempre. De forma intencionada, fenómeno ovni. De forma natural, igualmente, posible simulación. Y ahí está el tema. Llevo diciéndolo en esta teoría, en esta hipótesis, muchísimo tiempo. Y son personas que pierden tiempo de sus vidas, que pierden recorrido de sus vidas, que no saben lo que les ha pasado, que tienen perturbación. En algunas ocasiones hay personas que no llegan a superarlo. Y no expongo muchas veces esos casos porque son traumáticos, porque crean ansiedad. Y es cierto, si a mí me pasara, pues no me gustaría saber qué ha ocurrido conmigo. A lo mejor sí que me gustaría saberlo, hay personas que no. Y esa es realmente la importancia de este tipo de casos paranormales, como queráis llamarlo. La ciencia se niega muchas veces a investigar este tipo de eventos, pero la ciencia avanza escuchando muchas veces los testimonios. ¿Por qué en este tipo de casos no lo hace? Es difícil hacer avanzar la ciencia, pero yo con estos vídeos trato de hacerlo, por lo menos exponiendo lo que serían hipótesis, por lo menos diciendo que esto se repite sin parar en muchísimas personas que no quieren saber nada de esto, pero ocurre esta movida en sus vidas y deja secuelas psicológicas, psiquiátricas. Van por un lado en la carretera y de pronto aparecen en el otro lado. Y además aparece su coche conduciendo por la misma carretera. Han perdido tiempo de sus vidas. ¿Es natural? ¿Estamos en una simulación? ¿Ha habido una abducción? ¿Y qué han hecho con ellos? Es algo realmente interesante, frustrante, porque no puedes hacer absolutamente nada en ese momento de tu vida. Es como un robo de realidad de tu existencia. Brutal. Es como un experimento contigo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Es como un momento que tú tenías que haber tenido y no tuviste. ¿Por qué?
¿Y por qué además allí? ¿Por qué se eligió ese sitio? No se cruzaron con nadie. En este caso no hubo esferas. Hay casos en donde sí aparecen esferas que directamente están persiguiendo primero al vehículo y llegan incluso a rodearlo. Y directamente luego aparece esa niebla y directamente luego se encuentran a tomar por saco en dirección contraria. Han perdido tiempo de sus vidas. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué? El tema de los viajes en el tiempo puede ser maravilloso a la hora de verlo, puede ser bestial a la hora de pensarlo, puede ser una curiosidad paranormal, pero lo cierto es que pasa y es una captura de la pantalla de tu vida, una captura. Has sido capturado en la propia vivencia que tendrías que haber tenido, como siempre estamos existiendo, pero has sido capturado por la naturaleza misma. Bueno, a lo mejor el universo sí que en lo que es desde el Big Bang, pues va fallando. Hay una tercera opción, que es que vaya fallando porque, bueno, directamente pues se va enfriando. Lo que es la expansión del universo va más rápido que la velocidad de la luz y algún día llegará hacia la nada, y entonces hay errores que son naturales y que, bueno, pues justo se ha dado el error ahí y se materializa como una niebla. Pero ¿cuál es la composición de esa niebla? Como químico yo quiero saberlo, me encantaría saberlo, me encantaría coger una muestra, me encantaría llevarlo a la universidad y decir, mirad, tíos, esto ha pasado, ¿me lo podéis enchufar aquí y a ver qué es esto? Me encantaría saberlo, pero es imposible, porque es también el efecto sorpresa. Ese efecto sorpresa que dices, joder, ¿qué está pasando? Y ese qué está pasando muchas veces te impide hacerlo. E incluso sé que hay casos, puede ser este, en donde se elimina la pues la memoria e incluso se toca el subconsciente del individuo para que no haga mucho más que conducir. Es decir, un control de la situación. Aquí estaríamos hablando de la opción del fenómeno ovni. Un control de la situación. De decir, quieto, tú ahí quieto, que ya estamos haciendo nosotros el experimento desde que entraste en esa niebla. Te vamos a dejar a tomar por saco. Eso también ocurre en el fenómeno de las abducciones. Aquí sin niebla delante. Cogen a un tío aquí y luego lo dejan ahí. Ha pasado un tiempo entre medias. ¿Por qué? ¿Por qué no la dejas también al lado de donde estaba? No. Hay una razón que el ser humano no sabe. Y además tiene que tener un sentido para la inteligencia que lo está haciendo. Ese sentido es el que llevo tratando de encontrar acojonantemente desde hace años, y lo conseguiré al final porque soy un cabezón brutal y lo conseguiré hallar. Estos casos son de libro y os lo tenía que contar porque son impresionantes, porque me encanta contároslo, porque creo que son importantes, porque algo está pasando y porque hay algo en ellos que me interesa, que es, quizá es por genética y les ha pasado a ellos. El cosmos, el universo, los seres que estén detrás de las abducciones, algo hay en ellos que les funciona, que les vale, y ellos son los desplazados en el espacio y en el tiempo. Otros no. Lo mismo, otros se han encontrado con esa niebla y no pudieron
se dieron una hostia y acabaron en accidente, pero sería una niebla posiblemente natural. Pero en este caso no. Aquí lo que estamos hablando es una niebla que desplaza individuos, que desplaza coches, que desplaza personas que se conocen además la movida de lo que es su ciudad. Y la otra ciudad, y la otra ciudad, y las carreteras saben dónde están. Y saben perfectamente que no tiene explicación. Y saben perfectamente además que se acuerdan hasta donde les ocurrió aquello y que de pronto van conduciendo y de pronto se encuentran con aquella imagen de aquellas chimeneas. Imposible. Estaban incorporándose en un lugar que no podía ser posible y fue posible. ¿Por qué? Solamente una inteligencia ajena a la Tierra pues iría por ellos. Solamente un error en la Matrix en donde estamos viviendo podría hacerlo posible. Solamente un cosmos que está rompiéndose continuamente lo podría hacer posible. Y todo solo a ellos, por algo será. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevo aquí enchufando, 26 minutos. Bueno, es un caso que quería contaros, que me ha parecido flipante, que he aluflipado con él. Y bueno, pues me parece que lo he explicado bien. Aquí termina el videoprograma. Quiero que sepáis que tengo mi libro Paraísos Marcianos para comprarlo en Amazon y en Amazon USA, para Latinoamérica, que bueno, pues que escribí cuando estábamos pues aquí encerrados en España en la primera oleada. Bueno, pues decidí escribir un libro de poesía contemporánea y pues me salió él pues con imaginación y para mitigar todo lo que estaba ocurriendo. Pues eso fue lo que hice y sí que me lo cogieron y sí que les gustó y que bueno, pues me gustaría que lo comprarais básicamente para financiar el canal y que estos señores de YouTube pues para compensarlo básicamente, porque estos tíos pues parece que no tienen muchas ganas de que toque algunos temas, pero lo voy a seguir haciendo porque hay que ser uno mismo en la vida y es difícil serlo, os lo aseguro. A mí me ha pasado de todo, pero hay que intentar serlo, porque si no, pues directamente nadie va a saber absolutamente nada de ti si tú no sabes quién eres, de ti mismo. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Hola a todos. Bueno, esto es algo que no suele ocurrir, pero es que resulta que durante la investigación del caso, en los emails que me he ido mandando con el testigo, pues resulta que ha habido un detalle que me ha parecido importante y tengo que exponerlo. Y es que, bueno, pues resulta que le pregunté si había tenido algún tipo de cicatriz tras el evento que le ocurrió. Pues básicamente por si tuviera alguna señal en el cuerpo que hubiera aparecido o algún tipo de marca que hubiese pues directamente pues que se hubiese descubierto el testigo tras lo que le ocurrió. Y resulta que la respuesta fue realmente interesante. Me dijo: hola Vicente, mira, hablando con mi madre, que era la otra persona que venía en el coche, le pregunté
que si ella se acordaba de los efectos que me comentaste en el email. Le pregunté si había tenido cicatrices. Y me dice, mira, ella tampoco se acuerda de nada raro, pero sí que me comentó una cosa que ya ni me acordaba y no sé si tendrá algo que ver o no. Te lo explico. Yo tenía una pequeña mancha en el brazo derecho, una mancha roja, y la tenía ya de nacimiento. Bueno, pues ahora me acuerdo que unos días después, tras el suceso, la mancha desapareció. No sé si desapareció ese día o no, pero me di cuenta tras una semana o más que la mancha ya no estaba. Piensa que cuando ocurrió aquello, pues yo tendría unos 20, 21 años y siempre tuve aquella manchita. Pues a día de hoy sigo sin ella. Y sé que esas manchas no se quitan si no es con cirugía. Pero la mía se fue sola. Ahora también te digo que cuando me di cuenta fueron unos días tras aquel caso. No sé si se podrá relacionar. Bueno, pues a partir de aquí, ya después de haber hecho este programa, pues empecé a pensar. Y saltó algo que es importantísimo dentro de todo lo que he contado, todas las opciones, todo lo que es los posibles errores en el espacio-tiempo del propio universo, todo lo que podría ser la simulación, y es que resulta que está el caso Yukon 3 de septiembre de 1987, que es el que siempre pongo de ejemplo, pues básicamente pues por eso, por las posibles marcas en el cuerpo humano tras un incidente del tipo de encuentro del tercer tipo, de lo que sería un encuentro en la tercera fase. Y es que resulta que el protagonista del suceso era un cazador que observó pues básicamente lo mismo en una carretera de montaña. En este caso sí observó un objeto volador no identificado, sí llegó a observar a dos seres del tipo grises, pero más bien del tipo como mantis religiosa. Esa es la cabeza que tenía, unos ojos muy alargados y negros, incluso pues que tenían pues como una especie de malla protectora, que llegaron incluso a dispararle para adormecerle y realizarle una abducción de la cual llegó a tener ciertos recuerdos, los cuales pudo llegar a incluso pues a dibujar tras unos años, unos meses, unos años de que le fueron viniendo recuerdos de lo que le fue pasando. Y resulta que ese señor pues presentó a las 2 semanas unas marcas, empezó a darse cuenta de que le pasaba algo en las manos y tenía unas marcas como de extracción de piel. Esto lo explicaré en otro programa porque merece ser expuesto en un... Ya lo estuve tocando yo en el año 2015, pero es que merece ser investigado y reinvestigado, porque creo que es el incidente número 1 de lo que sería un encuentro con seres ajenos a la Tierra, extraterrestres, que querían algo del testigo. Bien, pues en este caso ocurrió en el caso Yukon de Canadá, y en este caso de Asturias, pues resulta que a este testigo sí que le pasó como una especie de extracción de ese lunar que tenía, de esa mancha realmente, ¿no? Mancha que no se va si no es con cirugía, lo mismo que ocurre con el caso Yukon. Estaríamos hablando, por tanto, que este caso sí se amoldaría a las características de ese caso de Canadá, pero claro, evidentemente no tenemos una cámara de vídeo para exponerlo, ¿no? Pero sí que es muy interesante porque nos quedaríamos, por tanto, con la opción número 1.
Y esto me ha ocurrido pues prácticamente en directo, y por eso he tenido que poner un vídeo en el mismo programa, pero adicional, porque mientras que iba investigando todo esto, pues resulta que le hice una última pregunta y apareció ese detalle. Y ese detalle está relacionadísimo con ese caso Yukon de Canadá 1986. Extracción de piel. Por tanto, opción 1, posible abducción. Además, madre e hijo. Posible interés genético. Ninguno de los dos tiene, en este caso, pues es verdad, no tiene memoria de lo que ocurrió dentro de la niebla. En el caso de Canadá no hubo niebla, pero sí hubo un flash al testigo para que directamente se le olvidase todo lo que le fuera a ocurrir en la abducción. Eso sí, se acuerda de algún detalle. Y, por supuesto, eso sí, se acuerda de aquellos seres de un aspecto que es realmente terrorífico. Y no me extraña, porque aparte de que los insectos de los de las mantis religiosas tienen una podríamos decir pues una forma que es terrorífica, pues parece que los seres humanos tenemos un especial pavor ante esas formas de ojos. Hay personas como Nicole Kidman, muchísima gente que tiene un horror y un pavor por ese tipo concreto de ojos que tienen las mariposas y las mantis religiosas, como si ya viniese de antes en la historia, como si ya hubiesen intervenido en algunas abducciones pavorosas dentro de lo que es la historia de la humanidad. En este caso tenemos ese detalle del lunar. En el caso Yukon tenemos ese detalle de extracción de piel. Y yo en este canal pues creo que realizaré otro programa de ese caso de Yukon, que creo que merece la pena porque tengo los suficientes datos como para estudiarlo en condiciones. Nada más, ahí sigo enchufando baptisterio para saber la verdad de todas estas movidas que desde luego son acojonantes. Nada más, era eso, pues es que resulta que grabé el vídeo, tuve este dato y entonces he tenido que volver a grabar un poquillo más para verlo esto pues un poquito más en condiciones, más datos, más fuerza de investigación, lo conseguiremos hacer llegar a la verdad de todo esto. Ahí estaba eso, ese dato, ahí estaba la relación y he tenido que hacerlo. Nada más. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida, vuelvo a decirlo y vuelvo a enchufarlo, hay muchísimas vidas. Adiós.